activados, calcular el volumen de lodos primarios producidos diariamente. Se tiene el dato que se tiene de sólidos suspendidos, o sea, el dato que se obtuvo de la prueba de caracterización de la prueba de laboratorio. Como señala aquí, sólidos suspendidos totales es de 250 miligramos el litro. El sedimentador tiene una eficiencia de remoción del 70% para los sólidos suspendidos totales. Para los sólidos suspendidos de salida, el sedimentador se espera que tenga una concentración de 6.5%, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a verificar uno de los puntos claves e importantes en el tema de los lodos activados. Siempre la gran preocupación de los que justamente deciden trabajar con el tema de lodos activados pues está directamente relacionado con la cantidad de volumen que van a tener diario de lodo. O sea, ese es el tema. O sea, cuánto es lo que voy a tener, cuánto es lo que voy a producir, lo que va a producir la planta y qué voy a hacer con eso. Entonces empieza la pregunta. Entonces, dice, se calculan los sólidos suspendidos de entrada al sedimentador primario como flujo másico. Vamos a notar que justamente va a aparecer una letra, aquí en nuestra solución, va a aparecer justamente una letra W, refiriéndose justamente el término flujo másico. De hecho, y aclaro ese concepto, nada más que a nuestros físicos. El término flujo másico, si partimos de la ecuación de continuidad, de hecho la ecuación de continuidad que está dentro de las tres ecuaciones básicas del hidráulico, entonces la ecuación de continuidad es una ecuación de balance de masa. Entonces, si la ecuación de continuidad es gasto área por velocidad, pero en el caso particular del gasto que tiene las unidades de metros cúbicos sobre segundo, el flujo másico tiene las mismas unidades. Entonces nosotros le decimos caudal, le decimos gasto. Los físicos le dicen flujo másico. Entonces, ¿por qué no manejan desde ese punto de vista? Sobre todo también los biólogos lo retoman. Porque ellos al referirse al tema del flujo másico, aquí ya están considerando lo que lleva también lo correspondiente a las cargas orgánicas y de sólidos suspendidos. En el caso particular de nosotros, cuando nos referimos al gasto, pues la verdad es que nos interesa, no nos interesa si el gasto lleva microorganismos, si lleva sólidos suspendidos, si lleva material de arrastre, si lleva gravilla, si lleva algas. Nosotros desde el punto de vista hidráulico analizamos o consideramos el término de gasto como un valor que fue el que es agua. En algunos casos lo establecemos a una temperatura para determinar si vamos a manejar la ecuación de Darcy-Weisbach para poder determinar el número de Reynolds con la viscosidad cinemática. Pero buen director. Pásale. Ya es que ciérrale, por favor. Entonces, a ver, ahí es donde quiero que quede entendida esa parte. Entonces, a nosotros, cuando en los ejercicios, por ejemplo, de hidráulica de canales, de hidráulica básica, de tuberías, decimos, en una tubería circula un caudal y ya, un gasto y ya, no se dice, a través de una tubería circula un caudal que viene con una cantidad de sólido suspendido, con microorganismos en estos tantos miligramos por litro, viene con DQO, DBO, o sea, no realizamos esa clase de ejercicios. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, ellos refiriéndose al tema másico, se refiere que este caudal que viene aquí, viene compuesto por una cantidad
microorganismos sólidos suspendidos, que es lo que le da justamente su característica de agua residual. O sea, ese es el término, digamos. Entonces, cuando escuchemos a los biólogos que dicen el flujo másico, ok, entonces lo voy a relacionar, que se está refiriendo a esa agua cruda que viene con las características justamente del agua residual, ¿no? Porque inclusive, y en la materia de alcantarillado, en la materia de alcantarillado nos basamos o utilizamos términos de decir, el flujo máximo que circula a través de una tubería de drenaje, no, o sea, simplemente decimos el caudal que circula, ya. Entonces, aquí lo que justamente dice, se calculan los sólidos suspendidos totales de entrada al sedimentador primario como flujo máximo, ¿ok? Entonces, vemos que dice aquí gasto de entrada, y luego justamente vienen los sólidos suspendidos totales. Aparece la letra W que justamente se va a referir a saber o a establecer justamente cuál es el valor justamente en volumen, en peso, hacia justamente el sedimentador. ¿Qué se tiene que hacer? Dice, para cambiar los sólidos suspendidos de entrada, tenemos que hacer justamente una conversión. Recordemos nuevamente, otra vez, cuando se hacen los aforos, previo a los trabajos, es que eso debemos de tenerlo bien claro porque son de esas cuestiones básicas. El laboratorio, cuando hizo trabajos de caracterización, hizo trabajos de aforo, como ya lo vimos cuando empezamos a ver el ejemplo. Nosotros ejecutamos cálculo de gastos con base a la población que tenemos. Y en algunos casos, la misma municipio, dirección de obra, sistema operador, ya tiene información de aforo. O sea, podemos tener tres datos sobre aforo. Pero en esos tres datos de aforo, siempre va a venir la información que va a decir litros sobre segundo. Siempre va a venir así, como litros sobre segundo. Esos litros sobre segundo, justamente nosotros los convertimos a metros cúbicos sobre segundo. Por lo regular siempre trabajamos las unidades de metros cúbicos sobre segundo por el tema de que entramos en esa, ¿cómo decirlo?, situación a ver, explico esta parte. A veces suele ser más fácil trabajar los, no sé, diámetros de tubería o longitudes de tubería, a veces hasta en centímetros, pero bueno, debido a que nos hemos acostumbrado demasiado a las unidades de metro, temas de carga, temas justamente de longitudes, temas de profundidades, casi la mayoría nos hemos manejado en unidades de metro, entonces hacemos la conversión siempre a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, teniendo justamente ese dato de metros cúbicos sobre segundo, aquí el ejercicio lo que han hecho es que ya hicieron la conversión a metros cúbicos por día. Nuevamente, hago la observación de los gastos que nosotros obtenemos, todo el tiempo tenemos que hacer la conversión a metros cúbicos por día. Siempre tenemos que hacer la conversión de metros cúbicos por día. Todo lo que se realiza en la planta de tratamiento, la unidad siempre va a ser metros cúbicos por día, siempre van a ser las unidades. Así que como el caudal viene en metros cúbicos por día, entonces el dato que se tiene de los sólidos suspendidos justamente de entrada, que son 250 miligramos por litro, tenemos que convertirlo, si estamos hablando de miligramos por litro, entonces tenemos que hacer la conversión de kilogramos a metro cúbico, porque, otra vez, el flujo básico, ¿no?, el caudal que trae la planta de tratamiento viene en metros cúbicos por día. Entonces tenemos que hacer la conversión a kilogramos metro cúbico. ¿De acuerdo? Entonces, pues se hace la conversión, 250 miligramos sobre litro. Entonces, un kilogramo, equivale aquí a 1.000.000 de miligramos. Un litro pues, equivale a un metro cúbico. Se hace la conversión para eliminar los miligramos,
multiplicado justamente los litros, nos queda un valor aquí de 0.250 kilogramos metro cúbico, ¿no? Entonces, esto es lo que trae, lo que el agua está ingresando justamente al tanque, esto es lo que está ingresando, 0.25 kilogramos, o sea, cada metro cúbico tiene justamente con su 25%, ¿no? Ahí viene ingresando con sólidos suspendidos. Posteriormente, justamente como ya tenemos las unidades del sólido suspendido en kilogramo metro cúbico y el caudal o el flujo máximo lo traemos en metros cúbicos por día, entonces ya hacemos ahora sí la multiplicación directa. Entonces, 30.000 metros cúbicos por día por 0.250 kilogramos metro cúbico. Entonces, lo que aquí vemos el volumen, aunque más bien enfocado al tema de peso, que se está teniendo de sólidos suspendidos al día, equivale a 7.5 toneladas. Eso es lo que está ingresando, lo que va a estar ingresando en un día, nada más de puros sólidos suspendidos, 7.5 toneladas. Ya desde ahí, cuando vemos 7.5 toneladas, entonces pues, estamos hablando de un volumen que vamos a tener que todavía va a entrar, justamente que va a entrar al sedimentador. De ahí una cantidad la vamos a poder retirar por efecto del propio tratamiento del sedimentador y otra cantidad va a tener que continuar al sedimentador secundario o a donde yo decida. Aquí viene la siguiente parte, ¿no? Entonces, este 7.5 o 7.500 kilogramos por día es lo que está ingresando acá. ¿Sí? Entonces, el gasto, el flujo máximo, están entrando 30.000 metros cúbicos día. Pero en esos 30.000 llevan 7.500 de sólido suspendido. Entonces, esto es lo que ingresa. Previamente, cuando esto es parte justamente del trabajo de balance de masa que realiza el biólogo, él ya estimó y dijo, no, pues yo necesito que aquí la eficiencia, por ejemplo, del sedimentador, como señala aquí el ejercicio, remueva el 70% de esos sólidos que están ingresando acá. Yo lo voy a establecer que remueva el 70% de lo que yo necesito. Eso quiere decir que si se justamente él establece o ella establece, ingeniera que esté trabajando, biólogo, que esté trabajando con todo el balance de masa, tendrá que elegir y nos hará una sugerencia sobre qué tipo de aparato, de qué marca, arreglo y demás se va a llevar, porque nosotros al final solamente lo que hacemos es que dimensionamos el tanque. Dimensionamos y hacemos todo el análisis estructural y análisis hidráulico. Entonces, ellos nos van a decir, aquí es como si nos dijeran, bueno, aquí yo necesito para esto, necesito ahora sí un Ferrari, ¿no? Digo, vamos como para decir un ejemplo. Y nosotros ya los vamos a poner en tierra, ¿no? Decir, bueno, esto que estás solicitando para
esta eficiencia que estás proponiendo, pues en realidad nada más te alcanza para apenas un por B, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si quieres eso, pues vas a necesitar más recursos y es donde empieza el tema, ¿no? Y te dicen, bueno, a ver, espérame, déjame ver qué podemos hacer. Pero bueno, seguimos acá. Entonces, están ingresando 7.500 kilogramos al día. Dos, se calculan los sólidos suspendidos que se retiran en el sedimentador primario como flujo máximo. Entonces, la ecuación es la siguiente. Justamente el volumen que vamos a tener de sólidos suspendidos que vamos a retirar será justamente el que calculamos anteriormente, el de la entrada, los 7.500 kilogramos día, multiplicado por la eficiencia de remoción. Como pueden ver, la eficiencia de remoción uno la establece, puede, de pronto es como la elección de los equipos de bombeo. Uno dice, pues la eficiencia del equipo de bombeo es del 70%. Más bien el problema es que cuando ya se tiene que adquirir el equipo de bombeo y empiezan a buscar al fabricante, dicen, híjole, pero aquí está el ingeniero que fabricó esto, pues ni siquiera marca nos puso, y ya anduvimos buscando estas bombas que den esa eficiencia, no encontramos bombas apenas con 60 o 55%. Parte del trabajo que se tiene que hacer cuando justamente se termine de analizar esto, es decir, el equipo que se debe de solicitar para esto es ¿no? Enlistarlo ahí. ¿Y dónde se puede adquirir? Ese es otro. Entonces, esto es lo que se va a retirar, 5.250, 5.25 toneladas al día. Debajo del sedimentador que tiene esta forma cónica, entonces aquí va a estar un equipo de bombeo succionando todo este lodo. Ahí se va a colocar una bomba que va a succionar, va a estar haciendo el trabajo entonces de estar retirando esos 5.25 toneladas al día. Eso quiere decir que entonces, de entrada esos 5.25, aquí es donde entra la siguiente toma de decisión. Si el lodo, porque esto es lodo, ya cumple con características, ya se les hizo pruebas, recordarán que por ahí les presentaba una imagen que habíamos hecho en la presentación, el cono en el que se hace la prueba. Veíamos que en la parte superior se tiene cierto nivel del agua y conforme empieza a bajar, se empieza a volver más oscuro, hasta que ya al final. Entonces, hay un equipo de bombeo que está retirando justamente este lodo. Y a ese lodo se le está haciendo una prueba, se le está haciendo pruebas de calidad. Si el lodo ya cumple con calidad para su uso, reuso, entonces nada más se puede llevar al lecho de secado ya de manera directa. Entonces, la mayor parte de los lodos luego no cumplen. Entonces tienen que pasar a un proceso de tratamiento e inclusive se vuelven a inyectar para que el volumen de los sólidos suspendidos, al ingresarlo, mezclarlo con se diluya, y entonces pueda ahí, porque aquí también va mezclado, que todavía aquí no se ha hablado nada de eso, pero va mezclado el tema también del TVO. Entonces, ya en el tratamiento primario, pues su enfoque también va, para la redundancia, va enfocado, ¿no?, hacia el tema del retiro del material sedimentario. También ya se puede empezar a hacer un primer trabajo ya de remoción de materia orgánica. Entonces, aquí es donde se toma la decisión. Si se manda un tratamiento justamente luego, o se puede reutilizar para un proceso nuevamente de recirculación.
Entonces, ya tenemos que lo que se va a estar retirando son 5.5 kilogramos día. 3, dice, con la concentración de los sólidos suspendidos totales esperada a la salida del sedimentador primario, se calcula el flujo volumétrico. Entonces, este gasto de lodo primario va a ser justamente el volumen que se va a estar retirando al día de los sólidos suspendidos entre justamente los sólidos suspendidos totales. Entonces, los 5.25 toneladas, aquí simplemente los sólidos suspendidos que tenemos como en miligramo litro, pues habrá que hacer la conversión a kilogramo metro cúbico, pero también ya haberlos afectado al día, entonces entre 65, para entonces poder obtener el lodo primario de 80.76 metros cúbicos por día. Esto que se está haciendo acá, otra vez, no recae tanto en nosotros. Salvo, otra vez vuelvo a hacer mucho lo van a escuchar que lo explico yo de esa manera, lo diga de esa manera. Esto recae con la persona que hace el tema del balance de masa. Nada más esta semana quiero avanzar para que el día viernes les pueda yo mostrar justamente cómo queda elaborado todo un balance de masa completo. Ese balance, que es como parecido a pero se hace todo el diagrama completo, se va mostrando desde que el agua ingresa a través del emisor, con qué calidad viene, entonces se va poniendo una tablita que dice DQO, DBO, sólidos suspendidos, inclusive el gas. Y entonces pasa a través del pretratamiento, entonces ¿qué se le gana, digamos, ahí? Pues en los sólidos suspendidos. Luego, ¿qué sigue el tratamiento primario? ¿Qué pasa, no sé, a través del sedimentador, a través del reactor? Entonces, ¿qué se le ganó? Pues esto. Y entonces así se va haciendo el balance. Ahora, dicho balance se trabaja antes a través de una tabla toda larguísima, que luego mejor el analista, el que hace todo el proceso de cálculo, lo que hace es que mejor separa. Entonces, la mayor parte de los que lo resuelven en Excel ponen primero la obtención de gastos, luego el tema del tratamiento, luego el tema de la caja derivadora, luego o en su caso si se requiere el cárcamo, y entonces así se va manejando hoja por hoja en la tabla de Excel, y todos los resultados se ven reflejados al final en una sabanita, así bastante larguita, porque se dibuja todo el esquema completo. Y entonces a nosotros nada más lo que nos dicen, como ingenieros civiles, mira, estos son los volúmenes que vas a considerar y que debes de tomar en cuenta para ya el dimensionamiento del sistema. Ahí justamente uno haremos algunas preguntas, por ejemplo, en el caso del sedimentador, oye, vas a manejar el sedimentador con el equipo, hay un equipo ya que es clásico, conocido, te van a decir, no, sí, no, fíjate, yo estoy pensando ahorita en una bomba que pasaba mucho con una empresa que luego nos solicitó luego la revisión de la parte hidráulica, que nos decía, mira, me están recomendando esta marca. Hubo un tiempo que se puso de moda la marca de equipo electromecánico, y bueno, ahí la van a escuchar. Es una marca alemana que tiene los colores así, todos colores verdes, y es muy buena. De hecho sus bombas son bastante buenas. El asunto como que no tuvieron mucho, más bien como, bueno, se detectó que le estaban ahí las marcas que ya estaban posicionadas en el país, como que sí le estuvieron bloqueando
inclusive en algún momento nos pidieron, como se les contactó, pidieron venir aquí a venir a hablar con los de Agua de Puebla, que se habían enterado que iban a hacer toda la rehabilitación de sus macroplantas. Y se habló con los de Agua de Puebla, dijeron sí, se les dijo, bueno, va a venir un equipo de Alemania y quieren venir a hablar con ustedes. Y resulta que a la mera hora nos dicen que no. No, es que sabes que ya no. Tenemos por ahí indicaciones de arriba que ya no, no trabajemos con esta marca. Entonces la empezaron por ahí a bloquear. Entonces, ya nada más lo que nos dicen ahí los biólogos que van haciendo todo este análisis nos van diciendo, ah, mira, esto es lo que yo voy a ir manejando. Ahora, estos porcentajes, del 70%, otra vez esas eficiencias, se supone que ellos las establecen así, al fregadazo, por decir, las establecen luego así. Sí vale la pena luego echarse el clavado para revisar si realmente los equipos que se están utilizando van a permitir justamente esa eficiencia del 70%, igual y no es 70, igual y es 60. Y ahí es donde justamente empiezan los ajustes que posteriormente se tienen que hacer en campo. Entonces, este ejercicio, digamos como el objetivo principal, como estamos hablando del tema de lodos activados, que es el objetivo del sedimentador primario, pues es saber cuál es el volumen que se va a estar retirando diariamente, 5.250 kilogramos día, y cuál es el caudal en términos de lodo. Este es un volumen que les comentaba hace un momento. Aquí depende de en qué calidad viene. Si ya viene con buena calidad, pues lo mando al lecho de secado y pues ya se extiende y ahí ya se seca para que posteriormente se pueda vender o se pueda regalar. La decisión que se tome. La mayor parte de las veces, dicho lodo tiene que pasar forzosamente por un proceso de tratamiento. La mayor parte de los tratamientos que se dan en las plantas de lodos activados hagan de cuenta como si se colocara una máquina de estas tortilleras y entonces se hace pasar el lodo, como luego es mucho el lodo que se está recibiendo, entonces no te da tiempo a que el sol, ¿no?, que la radiación solar alcance justamente el secado. Entonces se compran estas máquinas que tienen una banda sin fin, donde se le hace pasar el lodo y entonces empieza a circular. Abajo están los quemadores, lo que hacen es justamente al secar el lodo, también de paso, pues matan bacterias que todavía están ahí concentradas. Y el otro, que se llama lodo primario, que está relacionado con la letra de gasto, es el que entonces este todavía lo tenemos en cantidad, en forma líquida, y aquí es donde vamos a tomar la decisión, justamente si la regresamos a algún proceso de recirculación o también se manda a un tratamiento particular. Entonces, ahí depende de la decisión que tomen. A nosotros, porque ese dato nos interesa, porque ese es el que vamos a considerar para la elección, el diseño de los equipos de bombeo. Vámonos al tratamiento secundario. Aquí nuestro esquema, en la parte del tratamiento primario, como lo podemos notar acá, de aquí justamente se ha derivado tratamiento de lodos. Del tratamiento de lodos, bueno, dentro de su tratamiento pues habrá que estabilizarlos para que cumplan con la norma. Se supone que tiene tratamiento primario, como señalé hace un momento, no se hace mucho trabajo de remoción de carga orgánica. El trabajo fuerte está aquí, en el tratamiento secundario. Aunque, debido al cambio normativo que se hizo en el 2021, a mí me tocó verlo con los biólogos que ahí me tocó en su momento trabajar, ya empezaron a realizar algunos cambios sobre el tratamiento primario, ya para empezar a hacer los primeros trabajos de remoción de materia orgánica. O sea, ya están aprovechando, como
como se están volviendo las plantas cada vez más caras por el tema del cumplimiento más estricto de la norma, entonces ya empezaron a hacer algo de trabajo de remoción en el tratamiento primario. Pero bueno, se supone que en el tratamiento secundario se tiene que realizar todo ese trabajo de remoción. Dice remoción de materia orgánica biodegradable, ¿no? Entonces, aquí ya, como había comentado en su momento, del tratamiento primario ya empieza a haber justamente transformación de materia, ¿no? Entonces, otra vez aquí, aunque su objetivo, digamos, es la remoción de material suspendido, en realidad ya empezaron a meterle en el diseño la remoción ya de materia orgánica. Dice el objetivo principal del tratamiento secundario, usualmente el tratamiento biológico, es proporcionar una eliminación del DBO más allá de lo que se puede conseguir mediante el tratamiento primario. Es decir, su objetivo esencialmente es remover material insoluble. Por aquí aparece esa estructura modelada de un flóculo de bacterias filamentosas y formadoras de flóculos. Dice hay tres enfoques comúnmente utilizados que aprovechan la capacidad de los microorganismos para convertir desechos orgánicos a través del tratamiento biológico en compuestos estabilizados de baja energía, compuestos estabilizados de baja energía. Dos de estos enfoques son el filtro percolador y su variación, el disco biológico rotatorio, el RBC, y el proceso de lodos activados que siguen secuencialmente el tratamiento primario normal. El tercero, los estanques de oxidación o las famosas lagunas de oxidación, que pueden proporcionar resultados equivalentes sin tratamiento preliminar. De los más utilizados, justamente de lo que acaba de señalar en la parte del tratamiento secundario, de los más utilizados, definitivamente está el filtro percolador, ese es de los más utilizados, y es este que se observa aquí en la imagen. Obsérvense que está un brazo, el filtro percolador tiene una forma circular, tiene un brazo central, y lo que se hace a través de estas tuberías se empieza a descargar el agua. Va teniendo un movimiento, así como lo estamos viendo, estaría girando, digamos, a favor de las manecillas del reloj. Porque el agua tiene que estar saliendo justamente en la dirección, digamos, como que esa es la que está haciendo como que el impulso de que el eje esté rotando. Si empieza a descargar agua, esto que alcanzamos aquí a ver abajo son justamente los filtros. A mí todavía me tocó por ahí de los años 90. En algún momento, estando en la primaria, nos llevaron a hacer una visita a una planta de tratamiento que acababan de inaugurar ahí en la ciudad de donde soy yo. Y resulta que los filtros en aquel entonces eran piedras de estas de río, el boleo que le decimos. Esas piedras de río, y ya posteriormente lo entendí, en ese momento cuando explicaron no me quedó del todo muy claro. Uno cuando era niño, pues nuestra cabeza tiene demasiada imaginación. Yo me imaginaba cuando decían es que las bacterias se mueren aquí en estas piedras, cuando nos explicaban ahí en el recorrido. Yo imaginaba que el agua, cuando caía el agua en las piedras, las bacterias se morían, se pegaban en las piedras, ¿no? En realidad, lo que sucede con las piedras es que al dejar los huecos, las piedras de los ríos, los boleos que justamente tienen esta forma, cuando los acomodas, van dejando justamente estos huecos. ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a caminar, no sé, fueron con su familia, pasaron justamente a un lado o cruzaron algún río, vieron que estaba ahí un arroyo? Es más, ni siquiera habíamos ido a un río, un arroyo, estaba pasando un arroyo.
vieron que estaban unas piedras ahí y dijeron, ah, pues vamos a pasar del otro lado. Y esas piedras que vieron pues estaban así todas igual, redonditas. Y no faltó aquel que se empezó a aventurar, no, pues brincó una, brincó la siguiente, por ahí a la tercera, vámonos, se cayó. ¿Qué pasa? Las piedras estas de río, en las piedras de río se forma con mayor facilidad la famosa biopelícula, que el otro día explicaba yo, que es una capita que se forma justamente por efecto de las bacterias hacen esa labor. Lo que se detectó con el tema del filtro percolador es lo mismo que pasa con los ríos. En los ríos están las piedras, el boleo. Cuando se hace circular agua residual a través de esas piedras y por el tema de la aireación, del oxígeno que recibe por el recorrido que hace el agua y el paso a través de esas piedras, entonces alguien una vez se le ocurrió y dijo, a ver, si el agua en un río empieza así de mugrosa y aquí termina limpia, y lo que tenemos en el proceso no es más que circulación de agua a través de piedras, entonces ese es el tratamiento que tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos en la naturaleza lo tenemos que replicar, nada más que eso sí, no tenemos espacio para estar construyendo un río artificial. Y entonces empezaron a hacer pruebas y lo que se hacía es que justamente el hacer circular, el tirar estos chorros de agua debajo de sobre las piedras, en este caso del río, se empezaron a dar cuenta que se formaban entonces la biopelícula, y esta biopelícula es la que hacía el proceso de la remoción de la materia orgánica. Con el paso del tiempo vino más trabajo de los investigadores y dijeron, entonces, a ver, si el río, si toda esta piedra, o más bien, todo este espacio es lo que estoy utilizando para el tratamiento, aquí es donde se forma la biopelícula entre los huecos de la piedra, entonces más bien el tema es de que por estar colocando tantas piedras, toda esta área de las piedras me quita área de biopelícula, ¿sí me explico? Entonces, porque en realidad nada más el área que se tiene de tratamiento es esta, pero toda esta área que en el acomodo de las piedras me quita espacio, y alguien dijo, pues vamos a crear nuestro propio sistema de filtrado, y entonces empezaron a crear unos paneles, que es como lo que se ve aquí, no es que la imagen no ayuda mucho, empezaron a crear unos paneles que tienen forma como si fuera como las que tienen los panales hexagonales. Esto que estoy dibujando es lo que veríamos en planta. Y entonces empezaron a crear unos paneles así de esta manera, y entonces los empezaron a colocar y a traslaparlos, empezaron a hacer pruebas, y se dieron cuenta que en esos paneles también se formaba la biopelícula. Entonces los filtros percoladores pues, se volvieron también más eficientes todavía. Entonces, hasta la fecha pues, se siguen utilizando. Tienen, digamos, una cierta ventaja el filtro percolador. Si le dejas una diferencia de carga hidráulica, con la misma carga hidráulica y con muy poca energía, el recorrido de los brazos para estar tirando el agua es lento, entonces realmente el consumo de energía es muy bajo. Entonces esa es una ventaja. En algunos casos, inclusive, si los desniveles de carga hidráulica son suficientes, entonces el mismo brazo se puede mover a esta zona. Puede estar ahí trabajando.
¿Cuál es uno de los problemas nada más que yo sí luego le veo en el tema del filtro? Que al igual que con el reactor, no es para todos los climas. Entonces, en climas fríos, truena, no funciona. Entonces, o en climas muy, pero muy cálidos, pues también. ¿Mande? Se evapora por un lado y la otra se congela. Entonces, tienes las dos condiciones. Entonces, se tiene que buscar justamente una parte intermedia, o si no, en algunos casos, se tiene que meter algo de temperatura para